Tenemos varias personas que nos visitan por primera vez, algunos otros pues ya nos han visitado en otras ocasiones. Iglesia, como les decimos a quienes hoy están con nosotros también en este lugar, en este templo, sean ustedes bienvenidos, el Señor les guarde, el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Me gustaría usted levantar su mano quienes nos visitan hoy acá para ver. Quienes nos visitan, tenemos varias personas que hoy están acá con nosotros y es una gran bendición para nosotros y es un honor tenerlos en medio nuestro y para usted también el compartir acerca de lo que Dios puede hacer en su vida. En el flyer que les compartíamos desde esta semana que está ya hoy terminando, les compartíamos acerca de la situación, es una frase, estamos viviendo los últimos tiempos. Y esta es la realidad que para el mundo entero está ocurriendo. Sin embargo, así como los muchachos del grupo de teatro, el Ministerio de Teatro, realizaban esa obra, donde se veía a una persona que estaba atada por cadenas, y no precisamente cadenas humanas, sino cadenas espirituales, cadenas de maldad, cadenas de oscuridad, así se encuentra el mundo también en ese tiempo, atado por completo a las cadenas de maldad del enemigo, de Satanás, el diablo, el cual es el enemigo del mundo entero, de la humanidad. Y muchas personas andan por la vida, lamentablemente, ni siquiera entendiendo cuál es su camino y su camino final. Veía el día de ayer como en una entrevista que hacía un hombre en un país europeo, en una plaza, venían las personas y le preguntaban, ¿conoces a Cristo Jesús? Y las personas, las respuestas no eran nada agradables, la mayoría de ellas no eran nada agradables. Uno le llegó diciendo, no me molestes, no quiero saber nada, decía otro, no me interesa, decían otras personas, y esa era la respuesta de la mayoría de personas. De 15 personas que entrevistó, solamente uno, un anciano, el cual le respondió, sí, yo conozco a Jesucristo, mi Salvador, mi Señor, el Rey, el cual va a venir por mí cuando o yo muera o cuando Él venga por su iglesia. Entonces, de más de 15 personas, solamente uno respondió de esa manera. El mundo está yéndose a la decadencia y no nos damos cuenta, incluso dentro de la misma iglesia. Entonces, estamos viviendo los últimos tiempos. Y hoy quiero que ustedes se pregunten, como yo, esa pregunta que está allí: ¿qué pasará conmigo? ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué pasará con usted? ¿Está usted seguro, segura hacia dónde va cuando usted le toque partir de esta tierra? Normalmente la familia lamentablemente se reúne cuando muere un ser querido, o cuando parte una persona, y es allí donde nos ponemos a veces a reflexionar, o ni siquiera eso. Y nos podemos poner a pensar, ¿cuándo me tocará a mí? Y cuando me tocará a mí, entonces, ¿a dónde iré yo? ¿A dónde irá mi alma? Entonces, en medio de las dificultades, estamos nosotros seguros, pero también estamos claros de que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Qué significa esa palabra? Los últimos tiempos. ¿Qué significa? De que las profecías bíblicas, lo que está profetizado en la palabra, está cumpliéndose a su máximo nivel. Eso es lo primero que quiero decir. Y si los hermanos que tienen la Biblia en su mano, porque le estábamos hablando la semana pasada de que usted traiga su Biblia y la pueda compartir con quien tiene a su lado, la persona que usted invitó pueda abrir allí, en Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante. Mientras usted busca, les voy a relatar un poco. Y en Mateo 24, los discípulos del Señor Jesús le preguntaban al Señor, cuando él vio una profecía acerca de Jerusalén, le preguntaron, Señor, ¿y cuándo serán estas cosas? Vaya conmigo allí, 24, versículo 3. Y sentándose él, es decir, el Señor Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras.
Miren, no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares, y todo esto será principio de dolores. Y hermanos, nosotros podemos decir, los que hoy están aquí con nosotros también, usted puede decir, bueno, sí, pero en razón de que esa profecía fue dada por Jesucristo, el Señor ya ha acontecido cerca de 2000 años, un tanto más, y entonces ¿cuántas veces no han ocurrido guerras? ¿Cuántas veces no han ocurrido terremotos? ¿Cuántas veces no han ocurrido pestilencias? Y cuando habla de pestilencias no se habla solamente en lugares o en países localizados, sino a nivel mundial también. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Sin embargo, en estos últimos 50 años, por decirlo así, se han intensificado a un nivel máximo, que esta profecía sigue aún más cumpliéndose. Usted, no sé si está al tanto de la guerra que está ocurriendo en el Medio Oriente y en Europa, cerca también de lo que es parte del Medio Oriente. Y eso quizás usted pueda pensar, bueno, eso no nos afecta a nosotros. Sí nos afecta. Nos afecta de una u otra forma. Y no solamente la guerra que está ocurriendo, sino también la cantidad de personas que se han levantado. Yo soy Jesús, yo soy Jesús. El último fue en Rusia, un hombre se levantó diciendo de Jesucristo con la característica barba, el cabello largo, lo idolatraban y todas esas cosas. Tenían cerca de 200 personas que venían y lo idolatraban como Dios, como Jesús. Y pues precisamente esto es lo que está levantándose en este tiempo. Y vemos nosotros precisamente la pestilencia que nosotros vivimos en el 2021-2022 a nivel mundial. Pocas pestilencias han ocurrido a nivel mundial. Si mal recuerdo o no bien recuerdo en la historia, en Europa más de 3 millones de muertos por lo que se llamó la peste negra. En los años 50 también se habló de otro tipo de peste que afectó parte de Europa, parte de Estados Unidos, y aunque no se le dio mucha preponderancia, fue un nivel de peste terrible también. Y además de esto, lo que vivimos nosotros con el COVID-19, precisamente en estos años 2021-2022. Ahorita se está levantando otro tipo de peste llamada el virus del mono. Si usted no viene usted puede investigar, que afecta también a muchos en el mundo. Entonces vemos nosotros que la Biblia nos está mostrando, y lo que ocurre en la actualidad nos está diciendo esto que el Señor Jesús profetizó está cumpliéndose a un máximo nivel. Terremotos, cantidades ahora de tsunamis, de terremotos que han destruido países enteros, y que no solamente han destruido países, sino que han contaminado el mundo. El terremoto ocurrido en Yokohama, Japón, donde un reactor nuclear fue destruido, y la cantidad de contaminación que ha ocurrido en el mundo entero, eso también nos afecta y destruye el nivel de vida de la humanidad. Entonces, todo esto, hermanos, está ocurriendo, y por supuesto, mire lo que dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y vemos nosotros que eso, aunque usted aquí en este país y las noticias internas del país no reflejen a la realidad de lo que ocurre, y si quieren reflejar algo, lo reflejan totalmente equivocado, pues hermanos, eso no significa que pues el tiempo del Señor está más cerca que antes. Quiero hablar precisamente acerca de esto en el día de hoy. Dentro de que usted pueda afirmar lo que estoy hablando, de que las profecías están cumpliéndose en su máximo nivel, Israel es el reloj de Dios. Israel es el reloj profético de Dios. En 2015 el Señor me permitió realizar un estudio especialmente acerca de ello, de las cosas que estaban por acontecer en ese tiempo, y precisamente la Biblia no se equivoca. Y la guerra contra Israel demarca el final de este tiempo. La Biblia dice allí, por supuesto, en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Pero cuando habla de principio de dolores, he escuchado muchas personas que dicen, y eso que es apenas principio de dolores, y eso que es apenas principio de dolores. Particularmente les voy a decir, pienso algo muy claro, que esa etapa
Cuando dice el Señor, será principio de dolores, yo lo veo como una etapa. Y estamos casi al final de esa etapa llamada principio de dolores. Entonces, cuando voy a Israel, el pueblo de Dios, y el Señor bendiga a Israel, dice conmigo usted, amén o no. Bendiga a Israel. Israel es el pueblo de Dios. Entonces, la guerra contra Israel le marca ese tiempo. Y en la profecía del Salmo 83, usted puede después leer el Salmo 83, pero me voy a enfocar en el versículo 5. Nos habla precisamente de lo que está formándose alrededor de Israel, lo que está ocurriendo alrededor del pueblo de Israel. Ahorita, en estos días, precisamente el día de hoy, hay otra invasión no invasión, sino otro ataque a puntos, lugares estratégicos que realizó anoche el ejército israelí contra grupos armados, contra grupos terroristas de Hamas y de Hezbollah. Pero vamos a ir viendo un poco. Y en el Salmo 83, versículo 5 dice, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. Usted puede decir, bueno, pero ¿quiénes son esos? Yo no los conozco. Recuerde que esta profecía fue dada hace mucho más de 2000 años y en la historia, pues los nombres de cierta forma han cambiado. Lo que quiere decir esta profecía es que 5 naciones árabes están confabulándose para ir a atacar al pueblo de Israel, que en este tiempo es un país ya conformado desde 1948, y Israel entonces dentro de esta profecía bíblica, usted lo puede leer en el Salmo 83, va a recuperar parte de su territorio que tenía hace miles de años atrás, que hoy no lo tiene, pero él va a recuperar, y eso está establecido dentro de la palabra de Dios. ¿Quiénes son estos que nosotros podemos decir Gebal, Amón, Amalek? Déjame nombrarlos rápidamente. Los edomitas, si usted ve ahí en el Salmo 83, versículo 5, hoy en día se llama Jordania. Los ismaelitas hoy en día son denominados los árabes, es decir, como término étnico, los árabes, y como término religioso, los musulmanes. Los moabitas son los descendientes de uno de los hijos de Lot y es actualmente llamado Cisjordania. Escuchen bien. Los de Gebal es el Líbano hoy actualmente, y que en el Líbano se están realizando precisamente antes de ayer, acciones militares contra el grupo terrorista Hezbollah en parte del Líbano. Los de Amalek, uno de los hijos de Saúl, y es actualmente lo que nosotros conocemos como Siria. Y los filisteos es donde se encontraban precisamente en la franja de Gaza, y lo que se denomina los gazatíes. Y digo los gazatíes porque los palestinos, la palabra palestinos jamás han existido. La Palestina jamás ha existido en la historia, aún antes de Israel. Israel, hermanos, tiene sus limitaciones con estas 5 naciones y se encuentra en estos momentos en un periodo de guerra. Hace algunos años atrás, Irán tuvo un presidente, por decirlo así, llamado Mahmoud Ahmadinejad. Y este personaje dijo lo siguiente en una de las reuniones de las Naciones Unidas. Permítame leer las palabras de él. Y dijo lo siguiente: viene Al-Mahdi, el Mesías islámico de Irán y de los musulmanes, y viene para establecer el reino de Al-Mahdi y de los musulmanes en el mundo. Pero Al-Mahdi no puede venir si antes no hay guerra. Esas fueron las palabras de este hombre. Y Al-Mahdi para ellos es su Mesías, pero nosotros conocemos realmente como cristianos quién es ese personaje. Ese personaje será llamado el Anticristo, la bestia, el que ha de venir para entonces cumplir el juicio de Dios al mundo entero. Y por eso, hermanos, en la actualidad Irán quiere provocar una guerra deliberada contra Israel. ¿Para qué? Para que intervenga Rusia, quien se llama el oso en las profecías de Daniel, para que intervenga China, que también es otro gigante dentro de lo que es el mundo entero, y todo lo que apoya a Irán.
los países islámicos, Libia, el Líbano, donde está, repito, Hezbollah, y el grupo terrorista Hamas, donde en la península de Gaza, gracias a Dios, pues ya este grupo terrorista, destructor de hombres, de mujeres, de niños, ha sido descabezado en estos últimos días, precisamente por la acción de la inteligencia del Mossad israelí. Y hermanos, es terrible ver la verdadera historia del mundo que se cuenta, porque lamentablemente hablan acerca de la resistencia islámica cuando estos grupos toman a niños, a mujeres, para ponerlos como escudos y no les importa ni siquiera la vida. Destruyen, agarraron, cuando el año pasado precisamente hicieron la incursión en Israel y agarraban niños y los decapitaban, recién nacidos, mujeres embarazadas, les abrían los vientres y les sacaban a sus hijos, y eso ocurrió el año pasado en Israel. Hoy en día siguen todavía muchas de esas personas capturadas por este grupo terrorista. Y vemos nosotros que todo esto, hermanos, la guerra que está ocurriendo hoy en día, y permíteme decirle que estudiando la palabra de Dios, viendo lo que las profecías bíblicas nos enseñan, y que esta guerra que ha comenzado en contra de Israel no va a terminar. Esta guerra va a seguir y van a integrarse los países que rodean a Israel para atacarlo, y otros países además. Les digo también, Rusia, China van a integrarse y van a atacar por completo a Israel. ¿Israel será destruido? ¿El pueblo de Dios será destruido? No. Hay una promesa grande de Dios para Israel. Busque conmigo en Jeremías capítulo 23, versículo 3 en adelante. Jeremías 23, versículo 3 en adelante. Y esta profecía ha comenzado ya a cumplirse. Y el Señor Jesús dice en Jeremías 23, versículo 3 en adelante, dice su palabra, dice así: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir y trajo a la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo las había echado, y habitarán en su tierra. Dice amén. ¿Por qué dice amén? Porque las profecías que son tocante a Israel, aunque Israel no es la iglesia, también nos conciernen a nosotros. Y vamos a ver eso. ¿Qué es lo que sucede? Entonces hay una profecía directa que Israel no será de nuevo destruido. Y eso se cumplió cuando dice los primeros versículos, ya se cumplió en 1948, después del Holocausto, después de la Segunda Guerra Mundial, donde más de 6 millones de judíos fueron asesinados, entre otros más también de otras naciones. Pero cuando se fundó la Unión Europea, en 1948 también se cumplió otra profecía, que un día una nación que no era nación fue llamada otra vez nación, y volverían en alas de las águilas nuevamente a su tierra. Y vemos que la historia nos habla precisamente acerca de todo esto, y de que Israel volvió a su tierra. Si yo quiero ir un poco más adelante, y quiero hablarle precisamente un poco acerca de lo que viene al mundo, de lo que viene en contra del mundo entero, del juicio que viene al mundo entero. Entonces se va a levantar después de esta guerra ese personaje que muchas veces usted ha escuchado llamado el anticristo, y ese personaje surgirá por el convenio y por guía de 10 naciones, el guía y la guía del Vaticano precisamente. Luego nosotros
podemos ir estudiando acerca de lo que los acontecimientos que vendrán. Pero 10 naciones se unirán. 10 naciones, 5 naciones del Medio Oriente, 5 naciones de Europa, las cuales crearán el momento perfecto para que este personaje entonces ascienda y tome el poder del mundo entero. Hace unas semanas atrás, el presidente de Francia dijo precisamente en las reuniones que se realizaron el mes pasado en la Unión Europea, de que, y escuche bien esto, dijo de que ha llegado el momento de que se levante un líder mundial y nosotros podamos entregarle la autoridad a ese líder mundial para que pueda entonces subsanar todas las situaciones que están ocurriendo en el mundo. Y eso precisamente es lo que es Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Hermano, usted lo puede buscar en internet, usted puede corroborar esa noticia. Es decir, que todo esto se está preparando para que venga y ocurra el tiempo que se llama la gran tribulación sobre la tierra. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y versículo 4 dice la siguiente palabra. Dice: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y este texto hace un resumen bastante sintetizado de lo que va a suceder en el mundo entero, lo que está pronto, cerquita a suceder. Porque nos habla diciendo: nadie les engañe, porque no vendrá quien, el Señor, antes de que se manifieste la apostasía. Pero déjeme decirle, como en otras ocasiones le he conversado, que la apostasía ya se ha manifestado. Y cuando se habla de apostasía, se habla del engaño dentro de la iglesia, de la mentira dentro de la iglesia de Cristo. Y hemos nosotros visto ya cómo muchas incluso iglesias organizadas están más bien adorando al hombre antes que adorar a Dios. Les hablaba en semanas pasadas cómo una de las iglesias en Estados Unidos colocó a un hombre a hacer un striptease en el púlpito. Así de sí, usted como lo escucha así tan claramente. El predicador vino y comenzó a hablar y a decirles que eso no era algo de Dios, y el pastor vino, lo paró y le dijo: bájate de ahí. El predicador dijo: sí, me voy a bajar y me voy de esta iglesia, porque aquí hay apostasía. Hermanos, y todo esto usted lo puede leer plenamente. Entonces, esa apostasía ya está. Y ese ser llamado el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios. Pero hay algo que lo detiene ahora. Dice que lo detiene es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en esta tierra para guardar, para cuidar, para guiar a su iglesia. Pero en el momento que se ha quitado de en medio, entonces se manifestará ese hijo de perdición. ¿Cuándo será quitado de en medio el Espíritu Santo? Cuando Cristo venga por su iglesia y se lleva a su iglesia allá en los cielos. Amén. Amén. Usted puede leer Apocalipsis 13 por completo después, si usted quiere saber acerca de ese personaje, el anticristo. El Apocalipsis 13, capítulo 13 habla acerca de él. Pero le voy a leer Apocalipsis 17, versículo 12 y versículo 13 para dejarlo con un gustico, para que usted deguste un poco acerca de estas profecías. Y dice lo siguiente, dice el 12 y 13, dice: y los 10 puestos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Y estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. En la Biblia, siempre cuando se habla de números o cuando se habla incluso de horas, cuando se habla de tiempo, ella es muy específica. Y cuando se habla de una hora, allí en la Biblia es un tiempo específico. No es una hora normal que nosotros tenemos de segundo de 60 minutos, sino de un tiempo específico de meses. Ahora, escuche esto: estos 10 reyes son 10 reinos, como yo les comenté anteriormente, y esos reinos se unirán tanto del Medio Oriente como de Europa para entonces dar la autoridad a este ser. ¿Para qué?
ese ser vendrá para crear una supuesta paz que nadie ha podido lograr y así afirmarse como el líder mundial que muchos esperan. Y este personaje luego, en las profecías de Apocalipsis, derrotará de estos 10 reinos a 3, ascenderá, y ese tiempo de la gran tribulación, que son 7 años en la tierra, 3 años y medio, durará su ascensión y 3 años y medio él durará. Entonces el reino que he establecido, que quiere establecer, que Dios le permite para que el juicio venga sobre el mundo entero. Amén, hermanos. Ese me fue como que, ay Dios, ¿y qué va a pasar? Hermanos, la guerra, como les dije, va a seguir y va a ir aumentando y se va a ir uniendo países y más países en el mundo entero. Ha comenzado el tiempo último, ha comenzado el tiempo regresivo para la iglesia de Cristo. Y va a haber algo que se llama la invasión ruso-islámica en la gran tribulación. La tercera guerra mundial no se manifestará mientras la iglesia esté en la tierra. Se manifestará después, en el tiempo de la gran tribulación. Y es fuerte eso. Y esa invasión ruso-islámica que yo les estoy diciendo, que va a ocurrir en contra de Israel, está descrita en el libro de Ezequiel, capítulo 37, capítulo 38 de Ezequiel. Usted lo va a anotar para que usted lo pueda leer después. Y uno de los versículos, del versículo 1, precisamente de Ezequiel, dice así, permítame leerlo. Dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, jinetes, caballos de todos tus equipos, gran multitud con paveses, escudos, teniendo todos ellos espada. Y miren los países que nombran: Persia, Cus y Fud con ellos, todos ellos con escudos y yelmos, Comer, todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. ¿Y quiénes son esas naciones antiguas? Permítanme nombrárselas. Gog es hoy en día Rusia. Gog es hoy en día Rusia. Magog representa la parte inferior de lo que fue la Unión Soviética. Esos países como Kazajistán, Uzbekistán, Afganistán, representa esos países. Mesec y Tubal. Mesec y Tubal son identificados como Moscú y Tobolsk, que son ciudades fuertes de Rusia. Persia es lo que hoy conocemos como Irán. Cus es Etiopía y el Sudán moderno. Fud es la Libia de hoy en día. Gomer es Alemania y Togarma es Turquía hoy en día. Así que vemos nosotros que todas estas naciones están hoy en día uniéndose en contra de Israel. Y si usted pueda más o menos ver las noticias, el presidente de Turquía, el apellido es Erdogan, precisamente el día de ayer lanzó una fuerte declaración. La declaración que dijo el presidente de Turquía fue que es necesario que se levanten las naciones islámicas para defenderse en contra de Israel, porque después de Libia, después del Líbano, que actualmente está haciendo operaciones Israel en el Líbano, vendrá contra Turquía. Y pidió la ayuda ¿a qué nación? A Rusia. Hermanos y hermanas, todo esto que les estoy diciendo es precisamente lo que está ocurriendo hoy en día. Todo esto que la Biblia nos dice está ocurriendo en este tiempo. Esos aliados, esos se van a unir. ¿Y cuál es el propósito de esa invasión? Destruir a Israel. Ese es el propósito de ellos. Salmo capítulo 83, versículo 4 dice así: mire esto: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venga y destruyámoslos para que no sean nación
y no haya más memoria del nombre de Israel. Y el Ayatollah Khomeini de Irán, esas fueron las palabras que precisamente ha pronunciado en este último año. Usted lo puede buscar. Y ellos mismos han dicho, hay que barrer de la faz de la tierra a Israel. La guerra que tiene Rusia contra Ucrania, ¿cree usted que es por lo que Ucrania produce? ¿Cree usted que por lo que para ganar territorio, porque Ucrania sea algo de producción para ellos? La guerra de Rusia contra Ucrania, hermanos, es simplemente por estratégica o por estrategia de guerra. ¿Por qué razón? Porque Ucrania da con el Mar Negro y se encuentra en Asia Occidental y Europa Oriental. Es decir, es el puente de Europa, de Rusia, hacia lo que es todo la parte del Medio Oriente. ¿Por dónde? Por Turquía. Si Rusia controla a Ucrania, puede entrar tranquilamente por Turquía e invadir directamente a Israel. Y eso, hermanos, es otra profecía. Porque la Biblia nos dice que uno de los ríos que dan hacia Israel se secará. Y precisamente si usted busca la historia y lo que está ocurriendo hoy, ese río está secándose. Hermanos y hermanas, lo que está ocurriendo hoy tiene que advertirnos, tiene que ponernos con las antenas ya, con los radares encendidos por completo. La declaración de Rusia hace días atrás, uno de los ministros de Rusia declaró al mundo hace como 3 o 4 días diciendo que se están preparando para una confrontación bélica en contra de Estados Unidos a gran escala y a tiempo sostenido. Todo esto, hermanos, está preparándose para este tiempo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? ¿Por qué les estoy hablando precisamente y mostrando con la Biblia que lo que la palabra de Dios escribió hace más de 3.000 años, hace más de 2.000 años, en este tiempo se está cumpliendo? En este tiempo, las profecías bíblicas nos están diciendo, Cristo está por venir por su iglesia. Ese me fue como que de susto. Ese me fue como que de siento ese frío en el estómago. ¿Qué pasará a la iglesia? ¿Qué le sucederá a la iglesia fiel? Esa es la otra pregunta que quiero compartir con ustedes. ¿Qué le sucederá a la iglesia fiel? Pues, hermanos, les digo que antes que la gran tribulación al mundo inicie, el Señor arrebatará a su iglesia del mundo y nos reinaremos con Cristo en las nubes. Primero los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 dice: por lo cual les decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén, iglesia. Y esa es una promesa para la iglesia del Señor. Algunas personas pueden decir: oh, bueno, yo creo que el Señor está pronto a venir. O otras personas pueden decir: ya, tanto que ustedes dicen los evangélicos que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y resulta que todavía ahora es que le falta por venir. ¿Cuándo será la venida del Señor? Quiero compartir con ustedes en Mateo 24, no está allí precisamente en las diapositivas, versículo 32 al versículo 34. Mateo 24, versículo 32 al versículo 34 dice: de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca.
Así que ustedes, cuando vean todas estas cosas, conocer que está cerca, a las puertas. Versículo 34 dice: de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y si usted ve todo el contexto de Mateo 24, el Señor Jesús está hablando precisamente de la venida de Él por su pueblo, por su iglesia. La higuera representa a Israel. Quiero que preste atención bien. La higuera representa a Israel. Israel estaba seca cuando estaba desperdigado por el mundo entero. ¿Cuándo se renueva Israel? Cuando se fue nombrada nuevamente como una nación en 1948. Precisamente creo que el 14 de mayo de 1948 fue nombrada nuevamente Israel como nación. Ahora, dice esto también, esta profecía, preste bien atención por favor. Dice, entonces cuando ya surran esta tierra, que brote de nuevo, entonces saben que el verano está cerca, que el tiempo está cerca. El Señor Jesús siempre habla en parábolas. Conocen ustedes que está cerca a las puertas. La venida del Señor está a las puertas. De cierto les digo, dice, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuántos años es una generación? ¿Cuántos años es una generación? 80 años. 80 años. Saque usted una cuenta. Yo no voy a profetizar algo aquí, pero simplemente le voy a poner esto para que usted póngase a pensar. Reste usted, entonces, o súmele usted, del 1948, súmele 80, que es una generación. Y verá qué fecha aproximada le está dando usted. Y dice la Biblia allí que entonces el verano está cerca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Ya sacó la cuenta? ¿Ya sacó la cuenta? 1948 más 80, saque usted la cuenta. Mientras tanto voy a seguir hablando. El Señor viene y vendrá por su iglesia. ¿Y sabe qué dice de la iglesia? Que seremos transformados. ¿Lo cree o no? Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, la promesa para la iglesia fiel de Cristo es que la iglesia, cuando venga Cristo, antes de que comience la gran tribulación al mundo, se irá con el Señor. Amén, iglesia. Sin embargo, es necesario que la iglesia padezca persecución. La iglesia va a padecer persecución. Y otra de las señales que demuestran la inminente venida de Cristo por su iglesia es precisamente la persecución contra la iglesia. La iglesia está siendo perseguida en este tiempo y será perseguida más todavía. ¿Por qué? Porque se prepara el tiempo. Satanás sabe que Cristo viene por su pueblo y va a desatar toda su ira, estando aún en los cielos, para destruir, o por lo menos para hacer caer a los más que pueda dentro de la iglesia de Cristo. Mateo capítulo 24 versículo 9 dice lo siguiente. Mateo 24:9 dice: entonces les entregarán a tribulación y les matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, esto está pasando también hoy en día, está ocurriendo en este tiempo.
Quizás nosotros podamos decir gracias, Señor, porque nos has ayudado y nos permite reunirnos todavía como tu iglesia en una estructura, en un templo, nos permite predicar con toda libertad y alabamos a Dios por eso. Pero hay países, incluso en Latinoamérica, que los hermanos en Cristo que son cristianos son perseguidos. Y cuando hablo de perseguidos es que incluso les quitan sus hogares, los sacan de sus trabajos. En un pueblo de México está ocurriendo eso. Y hay una comunidad de cristianos de más de 100 familias que han sido desplazadas de sus casas, que han sido quitados sus trabajos, y el gobierno los ha colocado en un estadio para que puedan vivir. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser cristianos. Por el simple hecho de ser cristianos. Eso está ocurriendo en México. En Europa, hermanos, una persona que pueda venir a predicar en la calle, en el mismo Estados Unidos, hay estados en Norteamérica donde el simple hecho de predicar en la calle es para que lo agarren, le pongan esposas y se lo lleven preso y le metan multas o lo dejen en una cárcel. En Europa está pasando lo mismo. Pero en Europa los musulmanes han crecido más y más, pero el evangelio lo han desechado. Y eso está pasando en este tiempo, está pasando ahora. Vemos un país en Centroamérica donde las iglesias han sido despojadas de todo lo que tienen. De todo lo que tienen. Usted puede investigar eso, hermano. Por completo. Los templos, todas las cosas, ahora no se pueden reunir, y hay una ley que se ha levantado plenamente de que si encuentran personas reunidas para adorar a Dios, entonces lamentablemente los ponen presos. En China, en países asiáticos, destruyen los templos como si nada, y las personas tienen que reunirse a veces escondidas. Yo les contaba hace un tiempo acerca de un hermano que fue a China a reunirse para darle talleres acerca del evangelismo, y los hermanos de China tenían que llegar en días diferentes al lugar. En el lugar que estaban no había ni bancas ni aire acondicionado, estaba un suelo pelado simplemente, y ellos se regocijaban porque había venido alguien a hablarles, y cuando les entregó las Biblias, ellos alabaron a Dios porque no tenían ni siquiera la oportunidad de tener Biblias. Hubo una hermana, dice el testimonio, de que ella vino y tomó su Biblia y se lo dio a otro, y le dijo: hermana, pero ¿cómo usted va a leer? No, hermano, le dijo: ya yo me lo sé de memoria. ¿Y cómo usted? Bueno, hermano, es que en la cárcel tenemos mucho tiempo libre para aprender la Biblia. Y usted estuvo en la cárcel 3 años. ¿Y por qué estuvo usted en la cárcel? Por el simple hecho de creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Y cómo hacía usted para tener una Biblia en la cárcel? Cuando me llevaba la comida, me llevaban trozos de papel escritos, y en medio de la comida yo venía y tenía que aprendérmelo rápido y yo comerme el papel para que no lo encontrara. Y nosotros todavía en incomodidades y nos quejamos. Hermanos, hoy en día, que por el simple hecho de predicar la palabra le descargan y los matan, los asesinan. Hermanos, eso está ocurriendo hoy, y el juicio de Dios antes que venga Cristo va a comenzar por su pueblo. Ya ha comenzado ese juicio. La Biblia en 1 de Pedro 4 versículo 12 en adelante, mire lo que dice todo este texto. Dice el apóstol Pedro: desde ese tiempo, amados, no se extrañen acerca de la prueba de fuego, la cual se hace para probar, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Antes, regocíjense en que son participantes de los padecimientos de Cristo, para que cuando su gloria sea revelada, se regocijen con gran alegría. Si ustedes son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según ustedes, Él es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en asuntos ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Antes glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros,
¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Por tanto, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden a Él sus almas, como al fiel Creador, haciendo el bien. Amén, hermanos. Y esto, hermanos, es una advertencia para nosotros, porque vienen tiempos más difíciles, vienen tiempos más fuertes de persecución, pero también está la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que en la iglesia fiel que persevere hasta el final, le será dada la corona de vida, le serán dadas las vestiduras blancas y se nos será dado el sentarnos al lado del trono de Dios para ser testigos del juicio de Dios al mundo que rechazó a Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Denle un aplauso a Dios de la mano, hermano. Quiero hablar de esas promesas. Rápidamente les digo, en Santiago 1, versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soportó la tentación y cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y esa es una promesa. Y hay otra, en Apocalipsis 3, versículo 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermanos y hermanas, Dios nos ha dado promesas, pero necesitamos perseverar hasta el final. Vendrá el Señor por su iglesia. El Señor viene y viene pronto, mi hermano, mi hermana. Imagínese usted ese momento. Y cuando la trompeta suene, porque dice la Biblia que va a sonar esa trompeta, y el Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y dice: y en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, nos reuniremos con el Señor en las nubes. Pero en el mundo habrá dolor, en el mundo habrá lloro. Mujeres embarazadas en ese tiempo con sus bebés. Me imagino yo que de repente esta mujer vino, se hizo su eco, su bebé está bien, y de repente no siente nada. No hay nada en su estómago, no su vientre, no hay nadie. El niño habrá desaparecido. Una mujer acostada con el hombre allí en la cama, y de repente el hombre se despierta, la mujer se despierta, y lo que encuentra son ropas tendidas en la cama. Cuando dice la Biblia que están trabajando uno y otro, están hablando, y de repente el hombre voltea, y cuando ve aquí ropas tiradas en el piso. Estarán en un carro o estarán en un parque. Niños de 1, 2, 3, 4, 5 años estarán jugando en el parque, y de repente, de la nada, sus ropas quedaron tiradas. ¿Dónde está mi hijo?, dice la madre. ¿Dónde? ¿Quién se lo llevó? ¿Quién se lo robó? ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposa?, gritarán. ¿Dónde está mi padre? ¿O dónde está mi madre?, gritarán los hijos. O de repente estarán algunos en la iglesia y escucharán la trompeta, y muchos se irán y ropas se quedarán, pero otros también se quedarán allí. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Unos estarán acostados al otro lado del mundo, otros estaremos en este lugar o haciendo X cosa. Y desaparecerán miles y millones de seres humanos del mundo. Dirán algunos: los extraterrestres se lo llevaron. No, pero los que se les ha hablado la verdad sabrán la realidad, que Cristo habrá sonado la trompeta y el tiempo se habrá acabado. ¿Qué sucederá con aquellos que no han abierto su corazón a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Y es la pregunta hoy para usted y para mí. ¿Qué sucederá con aquellos que no han abierto su corazón a Cristo como Jesús y Salvador? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, hay un relato
acerca de dos hombres. Uno era un rico, otro era un hombre pobre llamado Lázaro, tan pobre que él mendigaba y decía que estaba cubierto de enfermedad de llagas, y hasta los perros venían y lamían las llagas de su cuerpo. Y ese hombre rico venía y hacía ostentación y hacía banquetes, y hasta venía, y ellos tenían una costumbre que ellos no tenían servilletas, ellos agarraban pan, hogazas de pan, y se limpiaban las manos y tiraban las hogazas de pan, y los que estaban allí esperando venían corriendo rápido a tratar de comerse ese pan con que se limpiaban las manos estas personas. Ese hombre Lázaro, y dice, y murió Lázaro, y fue, dice la Biblia, al seno de Abraham, al lugar de descanso. Pero murió el rico porque él había puesto toda su confianza en las riquezas de la tierra, en todas las cosas, y se había olvidado de Dios, y fue al Seol, al lugar de tormento. Y ese hombre, dice, despertó en ese lugar, abrió sus ojos en ese lugar en tormento, y vio entonces a lo lejos y le dijo: Padre Abraham. Y vio a Lázaro siendo consolado, y le dijo: Padre, dile a Lázaro que moje su dedo allí en el agua y bebe el agua, porque grande es mi tormento. El Señor Abraham le decía: no, hijo, nadie puede pasar de aquí ni para allá, ni de aquí de allá, ni de allá para acá. Pero entonces envíame a mis hermanos para que ellos entonces no caigan en la misma situación que yo. Y les decía Abraham entonces: a los profetas tienen, a ellos tienen, que ellos entonces tomen su decisión, que ellos escuchen. Envía a alguien, a nadie pueden enviar. Mi hermano, mi hermana, hay una realidad clara: existe un cielo que todo el mundo quiere ir, pero también existe un infierno donde nadie quiere ir, pero usted es quien toma esa decisión. Hay un cielo y hay un infierno. Hay personas que hoy vienen y dicen normalmente: es que todos somos hijos de Dios y todos vamos a ir al cielo. Lamentablemente están equivocados en las dos aseveraciones. No todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios o son hijos de Dios. Y la Biblia así lo dice. Juan capítulo 1 versículo 11 dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí está la condición para ser hechos hijos de Dios. Dos condiciones muy claras: a los que le reciben y a los que creen en su nombre. Entonces, el decir simplemente todos somos hijos de Dios, y yo cuando me toque morir o cuando toque estar en la presencia de Dios, yo vendré y tocaré la puerta y le voy a decir: oh Padre, he sido una muy buena persona, he sido un buen hijo, he sido un buen, etcétera. Yo creo que yo merezco el cielo. ¿Cuántos de los que estamos aquí creen que merecen el cielo? A ver, ¿y cuántos quieren ir al cielo? A ver, levante la mano los que quieren ir al cielo. Obviamente. Vale. ¿Y cuántos quieren irse para el infierno? Levante la mano, pues. Mira cómo mucha gente. No, nadie quiere irse, hermanos, al infierno. Nadie. Aunque hay gente que hace pacto con el demonio. Aunque hay gente que hace pacto con el diablo. ¿Para qué? Para tener en la tierra cosas, pero no entiende que está vendiendo su alma, está regalando su alma, está pactando su alma por la eternidad. Y con todo y todo, a pesar de los pactos que pueda tener, si viene Cristo Jesús, Jesús le puede dar la libertad y le puede dar la salvación y la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es el único. Hay personas que pueden, y yo no sé si aquí hay alguien que pueda tener ese pensamiento, y si tiene ese tipo de pensamiento, pues lo siento por usted, pero la Biblia es clara. Cuando vienen y piensan o dicen que María, la que fue madre de Jesús, no madre de Dios, le puede dar salvación.
o puede María entonces rogar por usted, o San Juan, o San Pedro. Entonces vienen y todavía piensan gente, no, es que San Pedro tiene las llaves de las puertas del reino, entonces yo le oro mucho a San Pedro, y cuando yo llegue allá, que yo muera, San Pedro me va a abrir la puerta porque yo lo oro bastante. ¿He escuchado eso? No, mi amigo, mi amiga, lo siento, pero eso son mitos que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Y le voy a decir por qué. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La única manera, la única forma de venir y de tener y de ir al cielo, de tener la vida eterna, la salvación, es Jesucristo. Y Jesucristo hoy te dice, mi amigo, mi amiga que estás aquí y que me estás viendo también, Jesús te dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y es por ese motivo, porque el Padre Celestial, en amor a ti, realizó el más grande sacrificio, el plan de salvación para ti, porque ni tú ni yo merecemos la salvación y la vida eterna, porque somos pecadores. El pecado natural del ser humano por desobediencia está en nosotros, y cuando nacemos muertos. Usted pueda decir, pero es que yo estoy vivo, yo respiro. Si usted puede respirar, usted puede tener vida física, pero su espíritu está como muerto, porque está separado, está destituido de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Y la única manera es Cristo Jesús para poder enlazar y tener comunión otra vez con el Padre, con el dador de la vida. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice, porque en tal manera amó Dios a la humanidad. Y hoy te lo voy a leer así, porque de tal manera te amó Dios a ti, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarte a ti, sino para que tú seas salvo por Él, para que tú seas salva por Él. Y ese es el mensaje de la verdad, el mayor amor que puedas tener y puedas recibir en tu vida, es el amor de Dios a través de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, teniendo todo el poder, hermano, mi amigo, mi amiga, para agarrar y todos esos que lo azotaban, le dieron 49 azotes, que metieron esos clavos en sus muñecas o en sus manos, que metieron esa corona de espinas de más de 7 centímetros y lo clavaron completamente en su cuero cabelludo, en su piel, rasgando todo, y pudo destruirlos con una sola palabra. Pero la palabra que profirió: Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y estando en la cruz, allí te digo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué? ¿Cuál era el miedo del Señor Jesús tan grande? Como humano sí tenía miedo del castigo que venía sobre Él, que tú y yo merecemos. Pero el mayor miedo de Jesús era que el Padre quitara su rostro de Él. Y es por eso que en la cruz le digo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque todos tus pecados, pasados, presentes, todos mis pecados fueron sobre Él. Mis pecados lo llenaron a Él de inmundicia. Y en esa inmundicia, cuando el Padre vio todos mis pecados sobre Él, quitó su rostro de Él. Pero Él con su sacrificio, Él con su sangre, te limpió de todos esos pecados. Y te ha limpiado a ti también, mi hermano, mi hermana, y te puede limpiar a ti de todos esos pecados que te condenan y que te están llevando a la muerte eterna, al infierno. Solamente Jesús. No hay otra salvación en ningún otro. La Biblia en Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Y también en 1 Timoteo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo. No es ni María, ni José, ni Juan, ni Pedro, nadie, ninguno. No es ni este médico, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? José Gregorio Hernández. Es Jesús, el Hijo de Dios. Sin embargo, hay muchos que toman con liviandad el Evangelio de Cristo, porque todavía siguen pensando, siguen diciendo, no, pero yo voy a llegar al cielo, y yo cuando llegue allá entonces voy a decir, he sido esto, yo no he matado a nadie, no he hecho mal a nadie, así que yo merezco la salvación y la vida eterna. Ay, no es así. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, el juicio final: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y si ellos, Señor, se los dice a aquellos que pudieron haber sido usados en algún momento para liberar, para dar, para recibir, para dar sanidad, entonces ¿qué quedará de aquel que aún ni siquiera ha confesado a Jesús? Y no es por tus obras, mi amigo, mi amiga, no es por las obras que tú tengas, es por la gracia de Dios. El Señor dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracias sois salvos. Por gracia reciben la salvación, y es por medio de la fe. Y esto no es algo tuyo. Y cuando dice esto no es algo tuyo, es que esto no es por lo que tú puedas hacer, no es por las obras o por lo que puedas lograr o puedas comprar. No es por eso, porque es un regalo de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Yo alcancé la salvación, yo compré la salvación. Ni Elon Musk puede comprar la salvación. Y ese hombre, según los que investigan las fortunas de los más famosos, dicen estas personas que ese hombre le puede entregar $1 millón a cada habitante de la tierra y todavía sería el más multimillonario de todo el mundo. Ni siquiera él puede comprar la salvación y la vida eterna, porque cuando le toque morir, si él no ha tomado la mejor decisión, su destino es el infierno. Y todas las cosas que pueda poseer, todas las cosas que pueda tener, no serán nada delante de Dios. Nuestra conversión real, mi amigo, mi amiga, es la que nos dice a nosotros si estamos en Cristo o no. El Señor dice en tu palabra: por sus frutos los conoceré. No es por las obras que tú puedes tener, sino por el fruto. Y la única forma, porque aquí todo el mundo ya me dio a entender que ninguno quiere irse para el infierno. A ver, vuelvo a preguntar, levante la mano ahí, ¿quién quiere irse para el infierno? ¿Ah? Sí. Estaba con el predicador que venía y le preguntaba: el Señor puede hacer una obra tremenda porque todo el mundo tiene debilidad. ¿Cuántos de los que están aquí tienen debilidad? A ver, levante la mano quien tiene debilidades. Y todo el mundo viene y levanta la mano para que el Señor se la corte. Mismo bajaron la mano de una vez. Sí, rapidito. ¡Ay! Sí, hermano, y es una realidad. Entonces, nosotros venimos y queremos ir al cielo. Queremos irnos con el Señor. Pero hay una sola forma, mi amigo, hay una única manera. Hay otra. Y esa es decisión tuya. La única manera de no quedarte y pasar por la gran tribulación cuando Cristo venga por su iglesia que está cerquita, o no ir al infierno por la eternidad, si te tocare morir antes de que venga Cristo por su iglesia, es que le recibas a Él como Señor y Salvador.
Te lo voy a decir otra vez, es que recibas a Él, a Jesús como Señor y Salvador. Esa es la única manera. Y sí, yo sé que ya te lo he dicho una y otra vez y te lo volvemos a decir porque te amamos también. Así como Cristo nos amó a nosotros y tuvo misericordia de nosotros y nos dio de gracia lo que no merecemos, hoy te estamos nosotros también mostrando lo que hemos recibido por gracia. El Señor dice en su palabra, dad de gracia lo que de gracia han recibido. Hemos recibido la salvación y la vida eterna solo por su gracia. Y en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 8 en adelante, se dice en su palabra, mas, ¿qué dice? Cerca de ti, y hoy te digo, y mi hermano, mi hermana, que tenga a esa persona que hoy invitó, pásele, póngale una mano en el hombro, pásele la mano por allí por el lado y dígale, cerca de ti está esta palabra. Dígaselo, cerca de ti está esta palabra, está en tu boca y está en tu corazón. Está en tu boca y está en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Y hoy te le decimos que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Y este es el llamado que hoy hacemos. El tiempo final de este mundo se está acercando. Los acontecimientos que están ocurriendo a nuestro alrededor nos están diciendo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene por su iglesia. Y aquel que está diciendo, a ese no va a venir, lamentablemente le va a agarrar su engaño. Y allí será el mayor lloro de su vida. Porque aún aquellos que han creído en Cristo Jesús ni se va a poder agarrar de las espaldas o de los pies. Como decía un muchacho, ¿usted ha creído en Cristo Jesús? No, mi abuela. Mi abuela siempre ora y siempre pide por mí, así que yo estoy cubierto por mi abuela. Y si Cristo viniera, entonces, ¿qué harías tú? Me agarro de los pies y me voy con ella. Ay, amigo, no es así simplemente. Porque en un abrir y cerrar de ojos será la venida del Señor. En un abrir y cerrar de ojos estará aquí tu hermano que tiene a Cristo, tu familiar que tiene a Cristo, y de repente harás un pestañeo simplemente y ya no estará más. Ya habrá desaparecido. Ya no tendrás oportunidad. Padre, tu esposa, tus hijas desaparecerán en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y ya no tendrás más oportunidad. Sino que tendrás después que pasar por la gran tribulación si antes no mueres, y sufrir, y ser perseguido, y ser atormentado, ser atormentada durante todo ese tiempo, y no dejarte sellar o marcar por el sello de la bestia. Y vas a tener incluso que morir decapitado, decapitada, si es que si uno de los juicios de Dios a la tierra antes no te destruya. Y es por esto que hoy te damos esta palabra de dolor, esta palabra de advertencia, esta palabra de fe, esta palabra de esperanza. Pero te digo, la salvación es individual. Y es cierto, cada quien toma su propia decisión, pero de esa decisión tendrás tus consecuencias. Juan capítulo 3 versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Termino con esto. Hoy el Señor te dice, quiero darte la mayor y más grande bendición de todas. Quiero darte la salvación, quiero darte la vida eterna. Quiero preguntarte esto. ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga siempre? A ver, levante la mano, ¿cuántos quieren que Dios les bendiga siempre? Sí, pues les voy a decir esto. Toda bendición de Dios está condicionada a una acción de obediencia.
¿Qué fue lo que dije? Toda bendición de Dios está condicionada a una acción de obediencia. Por ejemplo, si tú quieres que te vaya bien y seas de larga vida, ¿qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre. Y esa es la verdad. Si quieres que te vaya bien en todas las cosas y seas de larga vida, honra a tu padre y a tu madre. Esa es una acción, una promesa condicionada a una acción de obediencia. Si quieres que Dios te bendiga en lo material, da a Dios lo que es de Él. Eso es sencillo. Aunque muchos no quieren eso. Quien dice, sí, yo quiero que Dios me bendiga, pero no obedece. Da a Dios lo que es de Él. En el servicio, en la obra, en el dar al Señor, en ofrendas de agradecimiento, con alegría de corazón. Y esa es una acción de obediencia, ¿verdad? Pero la mayor bendición de todas, y escúchame, la mayor bendición de todas es la salvación de tu alma. ¿Por qué? Porque es lo más valioso que tú tienes en tu vida. No son tus hijos, no son tus padres, es tu alma. Y la mayor bendición de todas es la salvación de tu alma. Pero esa salvación viene también por la mayor acción de obediencia, de fe y de valentía. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? Es el dar el paso al frente. Es soltar las ataduras del mundo, del pecado y de Satanás que te tienen atado, que te tienen atada. Y es recibir ahora ese más grande e invaluable regalo que solo Jesucristo te puede dar. Jesucristo hoy te dice: ven a mí. Vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo les haré descansar.